Un fantasma recorre toda Europa y Latinoamérica. Este fantasma es la nueva derecha. Contra él se han coaligado los banqueros, los medios de comunicación, la izquierda progresista y todo el globalismo. En el video anterior habíamos desarrollado una descripción ideológica sobre la nueva izquierda. Bien, para complementar aquel informe es preciso hablar sobre la nueva derecha y tratar los puntos y gobiernos más importantes de esta corriente política. Para describir a esta corriente política es necesario repasar un poco el post-Segunda Guerra Mundial. La mejor manera de entender esta transición de ideas entre la década de los 30 a lo que es hoy en día es utilizando de ejemplo a Jean-Marie Le Pen, quien fue el presidente del Frente Nacional, un espacio político en Francia, y su hija Marie Le Pen, la actual presidente del Frente Nacional. Jean-Marie Le Pen fue un político que criticó fuertemente al sistema parlamentario, al liberalismo en todas sus formas y sobre todo al modelo político que imponía Estados Unidos por el resto del mundo. No le temblaba la voz al criticar la desviación social que sufre Francia, la inmigración de personas de otros pueblos asentándose sobre su país, y no aceptaba a una Unión Europea como un modelo Estado que abarcaría al resto de los países europeos. Cada Estado debe velar por su propio bienestar. Cualquier propuesta de ceder la soberanía, ya sea monetaria o aceptar una política migratoria, era un atentado nacional. Marine Le Pen asume la jefatura del espacio político de su propio padre en el 2011. Ella se refiere a sí misma como una republicana, es decir, alguien más moderada que su padre, más flexible en las propuestas e ideas políticas. Mantiene firme algunas críticas como la situación inmigratoria en Francia, la imposición de la religión islámica en las escuelas públicas y el modelo económico que ha llevado adelante ya sea Francis Hollande o Emmanuel Macron. A pesar de ser más moderada y moderna que su padre, muchos medios de comunicación la tildan de extrema derecha, como un peligro inminente. ¿Peligro para quién? ¿Para el pueblo francés o para los intereses foráneos que desintegran la identidad de Francia? En la campaña presidencial de Estados Unidos en el 2016, un candidato que asustaba a más de un medio de comunicación comenzaría a ganar un favoritismo que terminó consagrándolo para la presidencia. Donald Trump, contra viento y marea, ocuparía el sillón de la Casa Blanca, con un discurso fuerte sobre las inmigraciones ilegales sobre Estados Unidos. Prometió construir un muro que impida el traspaso de personas de forma ilegal. En materia económica levantó impuestos, aunque también ciertamente supo ayudar a los más necesitados con cheques por el problema económico que produjo la pandemia. Una pandemia en la que Trump culpó tajantemente al gobierno chino y se mantuvo escéptico sobre la cuarentena, donde finalmente dejó que cada gobernador aplicara las medidas restrictivas que más le pareciera conveniente. Pero Trump, como presidente, no hizo obligatorio ni la cuarentena ni el uso del tapabocas. Expertos consideran que el núcleo duro del electorado de Trump está en las zonas rurales, mayoritariamente los estadounidenses que descendían de europeos que ven cómo su país pierde su identidad debido a la acogida de innumerables latinoamericanos y cómo la comunidad afrodescendiente crece en número. Donald Trump habría logrado un despertar nacionalista, patriota e identitaria en aquella zona olvidada, el hombre blanco del campo. Un último detalle del discurso de Trump sobre la campaña presidencial del 2016 fue su directa crítica hacia la ONU. Una vez más, la derecha vuelve a criticar organismos no gubernamentales. Así como la derecha europea critica a la Unión Europea, Trump critica a la ONU por intervenir en las políticas internas de su país. En América Latina también hay referentes de esta derecha, aunque con matices en su ideología. Jair Bolsonaro en Brasil, donde se opuso al aborto como ley, criticando el lobby LGTB y con una fuerte cercanía por el cristianismo evangélico. José Antonio Kast en Chile, donde enfrentó en una campaña electoral al izquierdista Gabriel Boric. José Antonio Kast deseaba mantener a raya a los mapuches de la Patagonia, geopolíticamente una mayor cercanía con Estados Unidos y con el Estado de Israel, y proponer un modelo económico de carácter muy liberal. Tras el fracaso de Juan José Gómez Centurión en la política argentina,
Otro vendría en su reemplazo para ganarse el perfil de la derecha argentina. Javier Milei es quien se adueñó de esos votantes que se sienten identificados con la propuesta ultraliberal. El Estado es un instrumento deleznable, una mirada muy economicista sobre la política, y una vez más, una gran cercanía con el Estado de Israel, no solo en lo geopolítico, como también en lo religioso. En España irrumpe el Vox en la escena política, con discursos similares a las otras derechas. Su líder político, Santiago Abascal, llegó a denunciar que muchas personas de las que llegan vía mar al Mediterráneo sufren de trata de personas. También critica la pobre capacidad que tiene España para generar trabajo sostenible, y aún más intenso se pone el discurso cuando critican de manera tajante los movimientos secesionistas de Países Vascos o Cataluña, un problema histórico de España. El año pasado, en Italia, un terremoto político sacude a la Unión Europea. Giorgia Meloni, considerada como extrema derecha y neofascista, llega al poder. Su gobierno es una coalición, junto con Silvio Berlusconi, un conservador, y Matteo Salvini, alguien considerado también como de la derecha italiana. Ya antes de asumir, Giorgia Meloni debió lidiar con críticas desde la líder de la Unión Europea, quien llegó a decir que tenía las herramientas necesarias para limitar las políticas del gobierno de Meloni, claramente socavando la soberanía de Italia. Uno de los problemas que padece Italia es la natalidad, pero también desean limitar el cupo de extranjeros o de culturas no europeas o cristianas en suelo italiano. Meloni asume este reto practicando otro principio político de la derecha, sin anular pero limitando la práctica del aborto y fomentando la crianza de la familia. Otro debate fuerte que llegó a salpicar al nuevo gobierno italiano es su postura sobre la guerra de Rusia en Ucrania, donde uno de sus aliados, Berlusconi, llegó a declarar que la OTAN provocó esta guerra y le otorgó la razón a Putin. Y este es otro tema crucial para la nueva derecha, que no culpa a Rusia de la guerra, más bien se opone a la existencia de una alianza militar como la OTAN, donde uno de sus artículos especifica claramente que si un país miembro es atacado, el resto de los 29 miembros de la alianza también se verán involucrados en dicha guerra en defensa del miembro que sufrió el ataque. Esto atenta contra la soberanía de las naciones que forman parte de la OTAN, y la nueva derecha se opone a esas políticas globalistas. Aunque hay que aclarar que a mediados de este mes de febrero, Meloni visitó a Ucrania para un encuentro personal con Zelensky. ¿Será una estrategia para lavar su imagen de tantos prejuicios que se estableció sobre su persona? Muchos se preguntarán, e incluso algunos afirmarán que Putin es de derecha. Desde la perspectiva de la nueva derecha, Putin es un conservador, pero no de derecha estrictamente hablando. Alguien que es opositor a las políticas progresistas globalistas, pero que no pasa de allí. De hecho, muchos gobiernos de izquierda de Latinoamérica es aliado de Rusia. La propia China comunista es aliada. Por un enemigo en común, sí, pero también por afinidades políticas. Y hablando de aliados a Rusia, no quiero olvidarme de un primer ministro al que considero fundamental para entender a la nueva derecha, y es Viktor Orbán, de Hungría, que no hace mucho dio un discurso sobre la identidad racial de Europa y la función histórica de Hungría en la región, muy criticado por no permitir leyes progresistas en su país. El movimiento identitario en Europa es un movimiento que fundamenta sus políticas desde la protección étnico-racial, al ver cómo muchos inmigrantes de otras partes del mundo se asientan en su continente y permanecen con hijos y descendientes. Tras los problemas de natalidad en países como España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, los movimientos identitarios pegan un grito para despertar ante el peligro de que en unas décadas Europa pase a manos de otros pueblos como los árabes, asiáticos o africanos, y que los europeos, por no tener descendientes, ya en el futuro se verán desplazados y reemplazados por estos pueblos que se asentaron allí. Estos movimientos es una expresión política anulado por el sistema, criticado por todos los medios posibles, que en muchos casos no terminan de lograr en formar un gobierno como en épocas anteriores. En Alemania se persigue con condenas de prisión para quienes participen en movimientos como este que acabo de nombrar, justo en el mundo libre y democrático como tanto se jacta Occidente. Un caso que debo nombrar y aclarar para no producir confusión alguna: los movimientos secesionistas que desean declarar la independencia en una región determinada en un país, como en España con la cuestión vasca o catalana,
o incluso la cuestión mapuche en Chile y en Argentina, no son expresiones políticas de la nueva derecha. Aclaro esto porque muchos discursos secesionistas tienen un tono nacionalista o patriótico, e incluso con un tono de reivindicación étnica. Estos movimientos secesionistas son de carácter izquierdista, no de derecha. Resulta que algunas corrientes de la izquierda adquieren en su discurso un tono nacional, pero no nacionalista. Y esa diferencia también sucede con la derecha de Latinoamérica y la de Europa. Mientras la derecha de Latinoamérica es un tono más liberal, en Europa el discurso de la derecha es más estatista e intervencionista. Son diferencias o matices en lo discurso y en lo ideológico que valen la pena aclarar. Quiero nombrar a un intelectual que ha escrito muchos libros criticando a los derechos humanos, al sistema parlamentario y sobre todo a las políticas progresistas que se imponen desde Estados Unidos o Inglaterra. Alain de Benoist es el referente intelectual de esta corriente política. Quien desea conocer de fondo y entender los pilares políticos de esta derecha, es recomendable leer las obras de Benoist. Ya para finalizar este video informe, es preciso también nombrar al operador político de esta derecha y un gurú para los políticos como Donald Trump. Me refiero a alguien que es empresario y supo ser productor de cine, Steve Bannon, que en alguna ocasión llegó a declarar que el Papa Francisco es el enemigo a combatir, incitando a la lucha cultural, promocionando y financiando políticos de esta vertiente en otros países. Y bien amigos, si les gustó el video les pido un like, que lo compartan, que lo difundan, que se suscriban al canal, ya que eso ayudaría mucho a que pueda crecer y pueda ser difundido todos los videos posibles. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.